No tenemos la verdad, pero la buscamos, porque ella existe. No tenemos la razón, pero la ayudamos a construir. Viva las noticias, con todo el poder de la información. En Viva las Noticias, el editorial de Roberto Ortiz. Bueno, hoy vamos a tocar el siguiente tema. El editorial es las madres comunitarias en Colombia. Recordemos que estas mujeres, que son más de 65.000 que hay en nuestro país, cumplen un papel importante y fundamental en la formación de la niñez en nuestro país. Miles de niños han recibido más que educación, cariño, comprensión y apoyo en su crecimiento, gracias a la labor de estas mujeres. Esta figura de madre comunitaria nació más o menos en el año 1988 junto al programa de hogares comunitarios con el objetivo de trabajar por la nutrición y la salud de los niños más vulnerables de Colombia. Desde ese momento y hasta el año 2014 las mujeres atendían de manera voluntaria a los menores y recibían una especie de subsidio, o sea, lo que se llama por ahí, popularmente se llama es darles un cariñito. Algo que era muy insignificante, pero a raíz de una tutela que fue fallada por la Corte Constitucional en el año pasado, precisamente el agosto 31, la Corte, atendiendo un llamado de una madre comunitaria en la ciudad de Cali, que demandó al Estado porque ella se sentía atropellada en sus derechos y que esta madre era portadora del VIH. Entonces, la Corte Constitucional falló a favor de más de 106 mujeres que ganaron una tutela y que obligaba al pago de salario y pensión por su trabajo de más de 25 años. Y realmente esto preocupó desde ese momento al Estado, porque han sido más de 100.000 mujeres, se habla de que 125.000 han pasado por esta labor, pero que actualmente hay 65.000. Pues una ley que aprobó el Congreso conjuntamente con Cámara y Senado, donde amparaba el derecho al trabajo y a toda la normatividad que tienen las mujeres en Colombia, hombres y mujeres, pero que el presidente Juan Manuel Santos reversó, echó de para atrás. No sabemos, el presidente cuando en campaña les ofreció a estas mujeres que las iba a acompañar, que ellas se les iba a cambiar el estilo de informalidad por formalidad. Entonces no sabemos qué pasó. El argumento es fácil de entender. Se dice que son más o menos unos cálculos aproximados que serían casi 3 billones de pesos por salario y prestaciones. Y en pensiones la cifra sería de casi 2 billones de pesos. O sea, esto es lo que tiene alarmado al presidente, y que el incremento anual sería más o menos de casi 800.000 millones de pesos si se decide que esta ley sea finalmente firmada por el presidente. Lo que hace el presidente es devolverla al Congreso y allá le tienen que hacer algunas modificaciones. No olvidemos que se dice que hay más o menos unas 6.000 mujeres que están afiliadas con todas sus gabelas de ley, pero que lo hacen a través de terceros. Entonces, lo que está buscando esta ley es que estas 65.000 personas en Colombia pudieran tener vinculación directa y que pasaran a ser funcionarias. Es algo que la gente apoya y que nosotros apoyamos, porque uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta el proceso de paz, Aldemar? ¿Cuánto se ha especulado que puede costar? Billones de pesos. Yo recuerdo que arrancamos en 20 billones y ya estamos hablando de 80. Y al paso que vamos va a salir costando más de 100 billones de pesos. ¿Por qué mujeres que crían nuestros niños, niños vulnerables, niños pobres de nuestras ciudades, por qué no tienen derecho a recibir lo que recibe todo colombiano que trabaja? Yo creo que en justicia estas mujeres, con esa ley que se aprobó y que apoyó el senador Alexander López y que ha dado la pelea, que inclusive ha llamado al presidente Santos que es una actitud miserable haber reversado esa ley y dijo que va a dar toda la pelea de nuevo en el Congreso para que esta ley quede tal como está. No es fácil, porque recordemos que allí el Ejecutivo tiene las mayorías, Aldemar, no es fácil. Don Roberto, permítame para agregarle a esto que usted dice.
En abril del 2014, el señor presidente de la República envió cartas a 70.000 madres comunitarias y dice en uno de sus apartes: por eso asumí personalmente el compromiso de formalizar a las cerca de 70.000 madres comunitarias que hay en el país, que atienden a 1 millón de niños en todo el territorio nacional. Y ya estamos iniciando este proceso. Ahora ustedes podrán contar con beneficios como un contrato laboral, sueldo fijo igual a un salario mínimo mensual y todas las prestaciones de ley como debe ser. Firmado, presidente de la República, Juan Manuel Santos. Bueno, esta carta es en campaña de Santos. Para que se dé cuenta Aldemar cómo en campaña se engaña a la gente, cómo personas que aspiran al consejo, alcaldías, asambleas, gobernaciones y hasta en la presidencia, porque sabemos de que todo esto que dicen en campaña, créanme que si cumplieran siquiera el 20%, estaríamos felices los colombianos. Pero aquí vemos que todos son intenciones y engaños. Y aquí hay que decir, esto no es una limosna que deben recibir las mujeres que ayudan a que los niños pobres crezcan, mientras que sus padres se van a trabajar y no tienen para contratar una niñera, alguien que cuide de su casa y para no dejar los niños solitos, porque ya sabemos que las tragedias que les pasan a muchos cuando quedan solos y encerrados. Entonces existen estos hogares comunitarios que están trabajan allí las madres comunitarias. Esto es realmente lamentable lo que está pasando y la gente se dice, ¿cómo si va a haber salario para los guerrilleros desmovilizados y no va a haber un salario justo para las mujeres que ayudan al crecimiento de niños pobres? Creemos de que esto ha caído muy mal. Ya las mujeres comunitarias, las madres comunitarias anuncian grandes protestas y que apenas se dice que entren a laborar porque andan muchas de vacaciones, pues los niños no están estudiando. Entonces han dicho que van a salir a protestar y realmente están en todo su derecho. Nuestro deber como aquí de Viva las Noticias es divulgar las cosas que se prometen y que no se pueden cumplir. Además, hay que buscar los recursos. Si ya está aprobada una ley y esto beneficia a más de 65.000 mujeres, ¿a cuántos niños puede beneficiar estas mujeres? Calcúlele, Fabio, ahí rápidamente en las matemáticas que cada hogar tenga mínimo 20 niños. Póngale, ¿cuántos serían por 65.000 mujeres? 65.000 por 2 serían 130.000. Como 240.000. 240.000. Niños que pueden estar recibiendo buena alimentación, cariño, afecto. Y que estas mujeres no necesitan tener locales aparte, sino que lo hacen muchas veces en sus propias casas. Sacrifican el espacio, sacrifican la comodidad donde pueden vivir, tienen los niños ahí. Entonces es nefasto, pero más nefasto es que la propia directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la señora Plaza, salga a decir que se quebraría el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando uno pensaría que quien está al frente de esta institución era que la persona idónea para decir qué bueno que las madres comunitarias tengan los mismos derechos que tienen los trabajadores en Colombia. Entonces, sí, es lamentable el pronunciamiento, pero ella es coherente porque recordemos que a ella la nombra el presidente de la República y donde se vaya y diga sí, el presidente se está equivocando, yo creo que a los minutos le pasan la carta de renuncia. Pero bueno, no sabemos en qué va a terminar. Hemos estado buscando al senador Alexander López, que nos ha dicho que quiere salir al aire porque le dije, senador, por favor, usted que ha sido un defensor de las madres comunitarias, salga al aire y diga todo lo que ha manifestado por redes sociales y que usted ha sido un defensor de estas mujeres y que creemos que tienen todo el derecho del mundo a recibir estas prestaciones de ley que el Congreso en una actitud me parece que positiva logró, pero que a última hora el ministro Cárdenas y el presidente han rechazado porque argumentan de que esto quebraría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y abriría un hueco enorme, pero hay que tener creatividad, decirle al Estado, así como cuando se quieren sacar plata para ciertas actividades, para gastar y se buscan los recursos, aquí el Estado colombiano podría inventarse una estampilla, inventarse cualquier cosa, con tal de que estas madres comunitarias pudieran recibir después de 20 años, 25 años, una pensión digna, algo que les diga, bueno, valió la pena haber pasado por mi hogar miles de niños.
Tenemos al senador Alexander López. Buenos días, senador, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan allí? Estamos escuchando, senador. Bueno, hoy estamos tocando en el editorial que hago todos los días eso que usted ha rechazado y que realmente tiene indignado a muchas mujeres y sobre todo a las madres comunitarias. ¿Qué tiene al respecto para decirnos, senador? Bueno, cordial saludo primero a todos los compañeros aquí del noticiero, a los oyentes a esta hora. Y bueno, la verdad, muy molesto y muy preocupado con la actitud del presidente Juan Manuel Santos, aunque no se puede esperar menos de un presidente que le miente permanentemente al país. Esta decisión del presidente de objetar la ley de madres comunitarias es muy grave y es un muy mal precedente, porque primero ataca la autonomía que tiene el Congreso a la hora de tomar decisiones. Usted lo sabe, doctor Roberto, que uno como congresista pues tiene una iniciativa parlamentaria y después de un trabajo de más de 4 años que he venido haciendo con esta ley para beneficiar a los niños, a las madres comunitarias, después de haber logrado convencer al Congreso, a la Cámara de Representantes y al Senado que no es fácil, sale el presidente de un solo plumazo, objeta una ley tan justa y una ley que beneficia a más de 65,000 mujeres que toda su vida la han dedicado al cuidado de la primera infancia en este país, y una ley que además de eso garantiza mejorar la alimentación de los niños en esos hogares donde están las madres comunitarias. Yo de verdad no entiendo esta gran contradicción del presidente Santos, porque por un lado le habla al país de paz, pero por otro lado le declara la guerra a los niños y a las mujeres. De verdad que muy preocupado, y lo pone uno a pensar muchas cosas. Si vale la pena continuar en estas instancias, en estos congresos, donde uno va a actuar de manera justa, de manera seria, de manera responsable, y se encuentra con un gobierno o con un presidente como este indolente, miserable, que niega derechos a los más débiles. Pues de verdad, Roberto, estoy muy golpeado con esto que ha pasado, y estoy haciendo un llamado al pueblo colombiano para que rodee y acompañe a las madres comunitarias en esta lucha más que justa. Sí, senador, es lamentable la actitud del presidente y sobre todo un hombre premio Nobel de paz, que es estar pregonando la paz, y la paz no solamente darle beneficios a la guerrilla, darle beneficios a muchos, sino es darle beneficios a nuestros niños que están creciendo y que si no nos percatamos de que ellos son el futuro de este país, van a terminar en la delincuencia, en la drogadicción. Entonces sí es lamentable y estamos en esa reclamación con usted. Pero ¿qué ha sabido que las madres comunitarias van a hacer huelgas, senador? Concreto en lo que se está diciendo, o sea, hay un escándalo nacional porque la guerrilla tiene 50 niños entre sus filas, y eso es un escándalo y presionan a la guerrilla, además con toda la razón. No puede haber un solo niño en la guerra, pero ¿dónde está la presión al presidente Santos para que cumplan los derechos de 1.300.000 niños que se van a beneficiar con esta ley? O sea, yo creo pues que aquí hay una doble moral en los grandes medios de comunicación. Hay una doble moral en la alta sociedad y en la misma sociedad colombiana, que hoy reclama con toda justeza que la guerrilla entregue a los niños que tienen la guerra. Pero ¿por qué no le exigimos con la misma contundencia al gobierno de Santos y al presidente Santos que le mejoren los derechos a los niños de Colombia? Es que se trata de eso. Y aquí están comprometidos en la guerra con las FARC, yo no sé si son 50 o 100, que son muchísimos, pero estamos hablando de un número determinado. En el caso de los niños de los hogares de bienestar familiar, que son 1.300.000 niños que requieren la atención eficiente y eficaz del Estado. Y eso es a lo que nos estamos refiriendo. Hoy, las madres comunitarias reaccionaron el día de ayer, y lo que han informado es que inician una jornada de protesta y de paro en los próximos días, rechazando la actitud miserable del presidente Juan Manuel Santos. Senador, muy buenos días. Le saluda Aldemar Domínguez. Tengo la carta en mi poder de abril de 2014 que el señor presidente Juan Manuel Santos, en el ejercicio de presidente, le envía a las 70.000 madres comunitarias diciendo que ese compromiso se cumple de darles trabajo, contrato laboral con todas las prestaciones sociales. Esta carta, que es oficial, que es del Estado, sería un engaño por la cual el señor presidente de la República puede ser investigado porque mintió para hacerse reelegir,
tal como dijo la magistrada del Consejo de Estado, que los promotores del no engañaron al pueblo colombiano y por lo tanto perdió el no? Según esa magistrada, ¿se puede abrir un proceso por mentiroso al presidente? Aldemar, muy buenos días. Yo creo que el análisis que usted hace es muy acertado. Esa carta de la que usted habla y que tiene en su poder es una carta que le envió el presidente Santos un mes y medio antes de la reelección presidencial. Eso fue el mes de abril, como usted lo dice, y las elecciones eran en mayo. Así que esa carta obviamente ha tenido que incidir en la votación de las madres comunitarias, porque si usted es trabajador, Aldemar, o Roberto Ortiz, o Fabio Larraondo, o cualquiera de los que están ahí en la mesa, o los oyentes, y usted no tiene derechos laborales, y a usted llega un presidente de la República que tiene la firma, además que tiene la competencia, y le dice que lo va a formalizar, que le va a dar todos sus derechos laborales, pues ¿usted qué hace? Usted trata por todos los medios de que ese presidente que le prometió, y además candidato, llegue a la presidencia para que esa carta que le envió a las madres sea cumplida. Y es lo que justamente estaba haciendo Santos, engañar a esas madres comunitarias, a esos niños. Y claro, Aldemar, el presidente le mintió a esas madres, le mintió al país, y claro que esa carta, aplicada obviamente en un Estado social de derecho, pues tendría que tener todas las sanciones y todos los reproches, no solamente desde el punto de vista social, ético, sino también legal, disciplinario, y afectaría la estabilidad de un gobierno y un presidente en este caso. Pero como estamos en Colombia, Aldemar, pues obviamente en Colombia no va a pasar nada, aunque todas esas acciones, Aldemar, pues hay que instaurarlas y hay que impetrarlas a efectos de que no sigan burlando al pueblo colombiano, y en este caso a los niños y a las madres comunitarias que están siendo gravemente burladas por el presidente de la República. Senador, mire, mirando uno al pueblo colombiano, uno dice, bueno, ¿por qué no protesta la gente? La gente sale a protestar y rechazamos el maltrato animal por la muerte de los toros, grandes manifestaciones por eso, pero yo no he visto a nadie protestando por el alza del IVA, no veo a nadie protestando porque a las mujeres se les desconocen las madres comunitarias y que muchos de los trabajadores son beneficiarios de que le cuiden sus niños. ¿Por qué esa actitud de la gente en Colombia? Hombre, doctor Roberto, es cierto lo que usted dice. Uno lamenta pues que aquí se mueva la sensibilidad en temas importantes, pero si el tema de 1.300.000 niños que están en los barrios populares, si el tema de 65.000 mujeres, que muchas de ellas están muriendo ya por falta de atención y por las condiciones en las que están, pues hombre, uno habla de una doble moral en esta sociedad, doctor Roberto. Este caso de la objeción presidencial, como también ese aumento de IVA del 19%, debió generar una revolución en este país. Debió generar grandes hechos de protesta en toda Colombia. Pero aquí pasa una cosa hoy, mañana pasa otra, y todo se va olvidando, doctor Roberto. Y desafortunadamente la conciencia crítica o la conciencia de protesta pacífica de la ciudadanía colombiana se ha perdido. Y somos un pueblo que desafortunadamente está sometido, porque es un pueblo arrodillado y un pueblo que no sale a protestar ni a defender sus derechos. Aquí, este pueblo siempre reclama que los políticos son malos, que los políticos no sirven, pero cuando actuamos políticos en responsabilidad, cuando actuamos políticos en cumplimiento de nuestro deber y convocamos a la ciudadanía a dar la pelea, la ciudadanía se queda en su tragedia, se queda en su dolor, se queda en el televisor y se queda por allá en otra situación completamente distinta a la que tienen que practicar o actuar. Yo lamento que esto pase, me duele, realmente se pone uno a pensar si vale la pena tantos sacrificios que uno hace, porque uno aquí en esto, y no es que esté pasando cuentas de cobros, ni me esté quejando, sino que uno en esta profesión de político, uno deja su familia, uno deja una cantidad de derechos, deja la vida pública votada, en fin, hace una cantidad de esfuerzos para que gobiernos de estos, como el de Santos, gobiernos corruptos, tomen este tipo de decisiones en contra de los niños de Colombia y nuestro pueblo no salga a protestar. Uno me pregunta, doctor Roberto, Aldemar, Fabio, ustedes que me conocen desde hace muchos años,
uno se pregunta todos los días, ¿vale la pena tanta lucha? ¿Vale la pena tantas peleas? Hombre, son temas que uno se replantea y revisa, y bueno, vamos a mirar qué decisión tomamos. Senador, el presidente objeta esa ley que aprobó el Congreso de la República, vuelve al Congreso, el Congreso lo puede modificar en un porcentaje, puede hacer ajustes, pero en las periodos ordinarias. ¿Tendrá la suficiente independencia el Congreso de la República para aprobarlo? Pues Aldemar, yo aspiro que el Congreso honre su palabra. Y allí el Congreso, la Cámara y el Senado votaron de manera unánime esta ley de madres comunitarias. Fue unánime porque entre todos lo votamos, se hicieron las observaciones y los cambios que ellos pidieron en su momento y se votó de manera unánime. Yo aspiro que en marzo el Congreso rechace las objeciones del presidente, vaya hasta la Corte y la Corte le dé ese derecho a las madres comunitarias, como ya lo hizo la sentencia T480. Así que yo aspiro a que en marzo todos los congresistas voten nuevamente a favor de las madres y de los niños de Colombia y rechacen las objeciones del presidente Juan Manuel Santos. Ojalá el presidente Santos no le meta mermelada a esto y deje al Congreso actuar de manera autónoma. Y yo creo que este derecho se lo podemos garantizar a los niños de las madres comunitarias de Colombia. Senador, buenos días, le habla Fabio Larraondo, 8:13 minutos, estamos en el editorial de don Roberto Ortiz, a quien le pido pues la palabra. Dos preguntas, una, ¿cómo mirar hoy a la cara a estas madres, usted que ha luchado con ellas, cómo mirarlas hoy a la cara? Y la segunda pregunta tiene que ver, usted dice que si vale la pena seguir en esto, ¿qué pasa por su cabeza en estos momentos? ¿Me repite lo último, Fabio, por favor? Usted dijo ahora que si vale la pena seguir en esta lucha ante acciones como las que ha tomado el presidente y la pasividad de la gente. ¿Qué pasa por su cabeza en estos momentos, senador Alexander López? Hombre, Fabio, usted más que nadie, hermano, es testigo, hermano, de las peleas que yo me he dado en este país, hermano, por defender causas nobles, causas justas. Yo he sacrificado muchas cosas, Fabio, o sea, muchas cosas. Mi seguridad personal, el derecho pues a vivir como cualquier otro ciudadano tranquilamente, a ejercer una profesión diferente, mi profesión de abogado, que es una de mis grandes frustraciones, ¿cierto? Pero me duele. Esta ley la he luchado mucho, Fabio, ¿verdad? Esta es una ley que he luchado mucho porque este sector de madres es un sector muy golpeado. Todos los días están muriendo estas mujeres sin una pensión, en unas condiciones de pobreza extrema, y son mujeres que le cumplieron a este país, Fabio. Son mujeres que han cuidado a la niñez colombiana, por su corazón ha pasado más de 14 millones de niños. Yo inclusive fui uno de los protegidos por estas mujeres cuando era niño en un barrio de Cali, en el barrio San Marino, en un programa del ICBF, y me duele que un presidente de estos, miserable de estos, que no le ha tocado ver el dolor de los niños colombianos ni sentirlo, miserable de estos, que a las grandes transnacionales, al sector financiero y a sus amigos del Club El Nogal, les entrega el país sin la más mínima contemplación, salga a objetar una ley de estas que beneficia a los niños y a las mujeres. Oye, yo he presentado muchos proyectos que benefician a los pensionados, que benefician a los trabajadores, que benefician a los usuarios de servicios públicos, que buscan mejorar el servicio de salud en Colombia, que buscan acabar con la corrupción. Yo he presentado proyectos de todo orden, reformas constitucionales en defensa de los campesinos, reformas constitucionales que acaban la corrupción, pero este sí me ha dolido específicamente. Y me ha dolido, ¿por qué, Fabio? Porque es una de esas pocas ocasiones donde usted convence al Congreso. Convencer al Congreso no es fácil. Es una tarea muy difícil y Roberto lo sabe. Después de un esfuerzo enorme con estas mujeres, de buscar a los congresistas, de caminar por todo el país, de trabajar con ellas, de sensibilizarlas con este proyecto, de hacerlas entusiasmar de que ellas tienen derechos, salen sin vergüenza estos, como Juan Manuel Santos, a negar
este derecho a estas madres y a estos niños, que porque eso afecta la regla fiscal y que no hay plata para los niños y para las madres, digo, ¿en qué país es que estamos? Es obvio, eso lo tiene usted a pensar de si vale la pena seguir, porque en última mire todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha avanzado, y una sola persona, inclusive un presidente que le envió una carta como lo ha hecho Aldemar allí, prometiéndole eso a las madres, hoy se lo niega, si el pueblo no reacciona, el país no se levanta contra este tipo de injusticias, entonces yo digo, no, aquí nos estamos matando unos poquitos solos, mientras otros hacen fiestas. Entonces, Fabio, sí piensa uno, y lo digo, no sé si por la calentura del momento o por la situación en particular, piensa uno replantear su continuidad, en este caso, en la vida política del país. Senador, lo veo afligido, aporreado, lamentable que esto le esté sucediendo porque conocemos de su lucha, de su integridad, de su transparencia y sobre todo que ha sacrificado mucho su salud por ir a hacer proyectos de ley para que luego el Ejecutivo se los devuelva. Por eso lo invito a que trabajemos por el Valle, por Cali, en un frente para devolverle la dignidad a la política y que la gente crea en que las cosas se pueden hacer bien y que hay gente que estamos dispuestos a luchar por la gente más desfavorable de este país. Hombre, no, Roberto, muchas gracias, hermano. No es lo que pienso, Fabio, y bueno, ya. Vamos a ver qué pasa, hermano. Muchas gracias, todo bien. Senador, la última. Usted no vuelve al Senado, ¿verdad? No sé, Aldemar, realmente no sé. Estoy muy preocupado y pensando muchas cosas realmente ya. Pues acepte la invitación de el empresario y analista de Aquí Viva las Noticias, Roberto Ortiz. Necesitamos hacer un verdadero frente social para trabajar y recuperar a Cali y al departamento del Valle del Cauca. Se nos acabó el liderazgo y necesitamos recuperarlo para recuperar a Cali y al Valle. Le invitamos a formar esa gran alianza. Bueno, muchas gracias, Aldemar, Roberto y Fabio. Muchas gracias. Que tengan buen día. Dios los bendiga, hermano. Chao. Amén, senador de la República. No sé, lo noto como bastante afligido, caído de ánimo. De ánimo, sí, señor. Es que, bueno, es que le toca mirar a la cara a estas madres sí, y comprende su pero dolor. Usted está en su editorial, don sí, Roberto. ya para terminar, debemos entender que las madres comunitarias sabrán entender el dolor que en este momento tiene el senador Alexander López, y no es culpa de él luchó y llegó y finalmente se aprobó en el Congreso por la Cámara de Representantes y el Senado para que esta ley se hiciera realidad. Yo creo que las madres ya estaban contemplando que eran mujeres que iban a recibir su salario, que iban a recibir sus pensiones, y cuando reciben esta noticia del propio presidente de la República de objetar y fácilmente de cancelar esa ley, porque eso es una intervención de cancelar, que esa ley se caiga para que no pueda operar en Colombia. Entonces el senador tiene toda la razón. Este es nuestro editorial del día de hoy. Madres comunitarias que en un acto de injusticia el Ejecutivo rechaza una ley que las iba a beneficiar, y son 70,000 madres que por lo menos iban a beneficiar hoy a más de 250,000 niños y que han beneficiado a más de 1,5 millones a lo largo de 20 años que ha tenido esta permanencia de madres comunitarias. En esto de las madres comunitarias, don Roberto, pues fíjese que, por ejemplo, Alexander López dice que él fue beneficiado por ellas en su niñez en uno de los barrios de Cali. ¿No cree usted, don Roberto, que a estas madres también se les debe premiar, que están haciendo labores que le deberían las debería asumir el Estado de manera directa? Sí, pero sabemos, Fabio, de que el Estado no es capaz de administrar nada. Por eso lo que poquito que administra se lo roban, hay corrupción. Y uno valdría preguntarse, todas esas madres comunitarias, ¿cuál ha sido resaltada por su trabajo? Poquitas veces, porque aquí no se resalta el trabajo de gente humilde que trabaja por la gente humilde. Entonces, sí es de un despropósito del Ejecutivo, y no me canso de decir, si hay beneficios para los que se desmovilizan, que se les van a dar pues unas cosas muy buenas, y que no estamos en contra de eso, sino que en igualdad de derechos, también estas mujeres que educan a niños. Es que la reflexión que yo les hacía en un momento, mire, si tenemos nuestro nieto, ustedes lo pueden tener un día en la casa, y si son 2 nietos, ¿cómo nos enloquecen, Fabio, Aldemar, Freddy? Pues Andrés no tiene todavía hijos, pero ¿cómo los enloquecen?
estos nietos? ¿Cómo serán mujeres con 10, 15, 20, hasta 25? Porque he visto muchos hogares donde ellas se dan la pela de sacrificar su bienestar teniendo muchachitos allí que son a veces, hay unos que son tranquilitos, pero la mayoría de niños son imperativos. Entonces, bastante sacrificio que hacen estas mujeres mientras sus padres se van a trabajar. Aquí sí realmente falló el presidente, todo un Nobel de Paz que, como lo dice el senador, en una actitud miserable ha rechazado esta ley. ¿Usted cree, don Roberto, que el presidente midió bien lo que iba a hacer o sus asesores lo llevaron a esto? No, yo creo que el presidente hizo cuentas, como lo dijimos ahora, mire, es que él midió salario y prestaciones casi 3 billones de pesos. En pensiones la deuda sería de casi 2 billones de pesos, son 6 billones de pesos. O sea, lo que prácticamente va a recoger en la reforma tributaria, pero lo que decía el senador, aquí la banca se gana casi 14 billones de pesos anuales. ¿Y cuántas son dueños de la banca? No pasan de 10, 15 familias. Creo que aquí sí, a los que más ganan, les vendría bien contribuir al desarrollo de la niñez en nuestro país. Ese 4 por 1000, porque no se destina para que las madres puedan recibir pensión, que sería una buena salida, que se creó para salvar a los bancos. Ahora, ¿por qué no lo destinamos para salvar a las madres comunitarias? El 4 por 1000, que genera cada año buena platica, pero muchísima plata. Si fue hecho para salvar a los bancos, ¿por qué no lo sacamos ahorita para salvar que las mujeres madres comunitarias puedan recibir lo justo que recibe todo trabajador en nuestro país? Ahora, no lo miremos tanto, Fabio, don Roberto, no lo miremos tanto por las madres que se beneficiarían con este contrato, que serían 60, 70 mil. ¿Cuántos son los niños en Colombia que reciben este beneficio? Millones. ¿Cuánto costaría ese programa anualmente? ¿Y cuánto cuesta sostener a la guerrilla por cuánto tiempo? Sí, es ahí la coherencia que iba a tener el presidente Juan Manuel Santos. Sí, dirán, bueno, es que lo de la guerrilla va a ser pasajero. No, esto va para largo. Esto se habla que en 10 años, 15 años, no sabemos, y que esto puede costar más de 100 billones de pesos. La plata que se gasta en la niñez, en las mujeres que educan a nuestros niños, que los ayudan a crecer formándolo con valores, con cariño, con amor, no tiene precio en el mundo. Aquí yo creo que el Estado se equivocó y tiene que hacer un gran esfuerzo. Yo de presidente aprobaría esa ley y buscaría el recurso a como diera lugar, pero no permitiría que estas mujeres realmente no puedan recibir lo justo y que al final los que salen perjudicados son los hijos de las personas más pobres de Colombia. Según las cuentas que hace Freddy allí, 65,000 madres que se han tenido, si a cada una le ponemos 20, da más o menos 1.300.000 niños. ¿Cuántos? Si hacemos esa multiplicación. ¿1.300.000? 65,000 por bueno, 20. que sea 1.300.000. ¿Podrán vivir estos niños en paz, su familia, con hambre? Allí va una de la pregunta de Mar para don Roberto. Sí, venga Fabio, es que estamos haciendo las cuentas mal, hablamos de 250,000, no, 60,000 madres, 65,000 madres, serían 1.300.000 niños. Exacto, que se estarían hoy en día beneficiando que estas madres, y créanme de que son niños no de estratos medios ni altos, son niños de los estratos más pobres de las grandes ciudades, de los municipios medianos y pequeños. Entonces sí es lamentable la cuenta, 1.300.000 niños. ¿Qué tal esa cifra, Fabio? Poniéndole de a 20, ¿no? Porque sí, en muchos hogares hay más, pero pues el promedio sería ese. Va mi pregunta fregona, don Roberto. Usted recuerda su proyecto de gobierno. ¿Qué consideraba usted en su proyecto de gobierno para los niños en los barrios de Cali que ameritan esta atención en educación y en salud y en alimentación? Porque es que las madres allí son profesoras, hacen la comida y se la dan a los niños. ¿Qué consideraba usted en su plan de gobierno? Mire, decíamos que primero que a los niños había que enamorarlos para que vayan a estudiar con un buen desayuno, pero sin corrupción, ni entregárselos a fundaciones amañadas que lo único que le llevan son porquerías a los niños. Podríamos uno pensar que hay empresas constituidas que podrían suplir eso que hoy en día se prometió, y era que las madres pudieran hacer los alimentos cuando la ley no lo permitía.
Entonces, creemos de que una buena alimentación hace que el niño vaya a estudiar y además se alimenta bien y créanme de que el niño puede tener un buen desarrollo. También decíamos que buscábamos de que alrededor de los establecimientos educativos hubieran los policías escolares para prohibir e impedir que se vendiera droga y que muchos de estos grupos delincuenciales que llegaban a venderles drogas también andan buscando que las niñas desde muy temprana edad le echaban el ojo para luego prostituirlas. O sea, había una buena iniciativa, Fabio, lo puedo decir, en nuestro programa que teníamos destinado, que era alimentar bien a los niños que iban a estudiar, enamorarlos a través de un desayuno, pero un desayuno, y buscábamos de que los niños también tuvieran almuerzo. Y hay recursos, lo que pasa es que un alcalde tiene que tener creatividad, ingenio para buscar que la gente se pueda alimentar bien y lograr la jornada extendida, que era un propósito de que los muchachos no se fueran para las casas después de mediodía, sino que se quedaran haciendo deporte, cultura, entretenimiento, para que no fueran presa fácil de quién, de los grupos delincuenciales que llegaban a llevárselos para que hicieran parte de esas estructuras que hoy existen, de drogadicción, de criminales, de prostitución, Fabio. Hasta aquí pues el editorial de don Roberto Ortiz hoy sobre las madres comunitarias. Vamos a un bloque comercial y ya volvemos en el informativo Viva las Noticias.